Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio de evaluación del proyecto. ¿Qué nos dice el ejemplo? El ejemplo nos dice que un inversionista desea implementar un proyecto productivo bajo las siguientes características. El inversionista invierte en terrenos la suma de 1000, de 100. Esto está en unidades monetarias, ¿no? Puede ser cualquier valor, pero es unidades monetarias. 100, dice las maquinarias y equipos ascienden a 300, de los cuales 100 serán financiados con crédito a una tasa del 12% anual, sin periodo de gracia a partir de su explotación, con cotas iguales y pago de intereses preoperativos. Asimismo, los edificios requerirán 400, de los cuales 250 se financian con crédito, con las mismas condiciones. Los muebles y enseres serán cubiertos por el inversor por un monto de 30. El proyecto requiere vehículos por un valor de 100, de los cuales la mitad serán financiados con crédito con iguales características antes descritas. Los equipos de cómputo requeridos tienen un valor de 70. Como segundo punto, nos dice que las inversiones en activos fijos deprecian de acuerdo a lo fijado en la normativa. El tercer punto nos dice que los estudios previos, los gastos de organización, de puesta en marcha y patentes corre por cuenta del inversionista con las siguientes cuantías: 15, 80, 30 y 30. El interés antes de la puesta en marcha del proyecto será cubierto por el inversionista para todos los créditos adquiridos. El punto 4 nos dice que los costos esperados en el proyecto son los siguientes: materia prima 900, materiales directos 300, mano de obra directa 400, materiales indirectos 200, mano de obra indirecta 100, gastos de fabricación 150, de los cuales el 60% son facturados, gastos de administración 210, en los cuales un 30% también es facturado, gastos de comercialización 170, de los cuales el 20% son facturados, y patentes y licencias de 10. Estos costos se mantendrán constantes a lo largo del horizonte del proyecto. En el punto 5 nos dice que el precio unitario de venta del producto será de 0,54 para todo el horizonte del proyecto, y se espera vender 6.000 unidades el primer año, 6.300 unidades los siguientes años. Las tasas impositivas son las vigentes en el país: el IVA, que es del 13%, el ITE, que es del 3%, y el UE, que es del 25%. Las preguntas nos dicen que con esta información construya los cuadros de inversión de costos, ingresos, estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja para el horizonte de evaluación de 4 años. Aquí ya nos dice que el proyecto tiene 4 años en su horizonte. Evalúe el proyecto con base en el valor actual neto a una tasa de descuento de 15% y una tasa interna de retorno. Realice el análisis de sensibilidad del BAN y la TIR, cambiando el precio unitario según una distribución triangular con un valor más probable de 0.54, un mínimo de 0.40 y un máximo de 0.65. Realice los ajustes necesarios en los cuadros para introducir los precios sociales que permitan una evaluación desde un punto de vista social. Evalúe nuevamente el proyecto con base en el valor actual neto social, a la tasa social de descuento y la tasa interna de retorno social. Analice los resultados y emita sus criterios. El punto E, justamente que aquí nos pide el valor actual neto social, esto ya lo vamos a ver en la unidad 7. Yendo al ejercicio, entonces aquí tenemos ya, aquí podemos ver que son todos los bienes que se van a utilizar para el proyecto y son bienes sujetos a depreciación. Aquí podemos ver que hay algunos bienes que están sujetos a depreciación. Aquí tenemos la vida útil y el coeficiente de depreciación. Tenemos que para edificaciones es de subir la vida útil es de 40 años y un coeficiente de depreciación de 2.50. Para muebles y enseres de oficina, que la vida útil es de 10 años y su coeficiente de 10%. Podemos ver aquí en los equipos de computación que su vida útil es de 4 años y un coeficiente de depreciación del 25%.
y así podemos ver aquí también otros caminos interiores, así maquinaria para la construcción que es de 5 años y 20%. Nos vamos a la inversión del proyecto. Aquí podemos ver que se detalla la inversión, tenemos su valor, el valor que va a ser el valor total, tenemos una inversión interna y una inversión externa. Sumados los dos, como que podemos ver, nos va a dar los 1000, de la inversión interna y la inversión externa. Sabemos que la inversión externa va a ser más que todo sujeto a crédito, es lo que nosotros no tenemos. Aquí es la suma de todo, tenemos terrenos que nos cuesta 100 unidades monetarias, tenemos las maquinarias y equipos que es un valor de 300, tenemos también edificios que es 400, muebles y enseres que es 30, vehículos 100 y equipos de computación que es 70. Tenemos nuestra inversión interna y tenemos nuestra inversión externa, donde en la inversión externa podemos ver que en maquinaria y equipos del valor total, que es de 300, 200 es inversión interna y 100 es inversión externa. En edificios podemos también ver que de su valor de 400, 150 es inversión interna, o sea, inversión nuestra, del inversionista, y 250 es inversión externa. De igual modo en vehículos podemos ver que es el 50% interna y el 50% es externa. Bueno, el valor es de 100 y 50 es interna y la inversión externa es de 50. Tenemos también el cuadro que podemos ver, es de, tenemos que, aquí vamos a sacar la vida útil, lo que hemos visto justamente, y su coeficiente de depreciación. Para los terrenos podemos ver que los terrenos no tienen una vida útil ya desarrollada, no tienen una depreciación tampoco, porque vamos a suponer que los terrenos en sí no se deprecian, ¿no? Como sabemos, los terrenos no tienen una vida útil en sí y no tienen tampoco una depreciación. Pero sí las maquinarias y equipos, que van a tener una vida útil de 8 años. Los edificios, una vida útil de 40 años, los muebles y enseres, una vida útil de 10, los vehículos una vida útil de 5 y los equipos de computación una vida útil de 4 años. Esto de acuerdo a la normativa. El coeficiente de depreciación, de igual manera, de acuerdo a la normativa, tienen igual unos de 12%, perdón, edificios de 2.5, muebles enseres de 10 y vehículos de 20% y equipos de computación del 25%. Aquí hacemos ya los cálculos de la depreciación por años, son 4 años que es el horizonte del proyecto. Entonces tenemos el total, es el total de la suma. Para los terrenos tenemos que no tienen una depreciación, como ya lo habíamos dicho. Entonces nos vamos a ir a maquinaria y equipos. En maquinaria y equipos vamos a ver que tiene una vida útil de 8 años y se aplica la depreciación para cada año. Esto sería, tenemos 12% y vamos a aplicando la depreciación, podemos ver que es el 12% del valor total, que es de 300. Eso nos va a dar 37.5. Eso va a estar en todos los años, para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4. La sumatoria de justamente toda esta depreciación de los 4 años nos va a dar una depreciación acumulada de 150. Esos 150 vamos a tener un valor residual, que el valor residual va a ser una resta de lo que tenemos el valor total, que era de 300, menos 150, que es la depreciación acumulada, que nos va a dar de 150. Aquí podemos hacer una movilización. Para que podamos ver de mejor forma.
Entonces aquí vamos a ver lo que les decía. Tenemos una depreciación acumulada, tenemos la otra de la depreciación acumulada y tenemos la sumatoria, donde esto nos va a jalar a 300, que no estamos bien. Vamos a empezar. Ahora sí. Esto lo hacemos para que se podamos apreciar de mejor forma. Tenemos la depreciación acumulada y tenemos unos restos del monto total con la depreciación acumulada. Del mismo modo tenemos de los otros bienes, tenemos de edificios con una depreciación acumulada de 40 y de igual forma tenemos el valor total, que es de 400, menos lo que está con rojo, que sería la depreciación acumulada de 40. Entonces, sumando todo esto, tenemos que es de 360. De igual manera para todos los otros bienes, muebles en series, vehículos, con excepción de los equipos de computación, que sabemos que los equipos de computación la vida útil ya es de 4 años, que coincide con la vida útil, la vida útil es de 4 años, coincide con el horizonte del proyecto, que es también de 4 años. Entonces ahí sí nos podemos dar cuenta que la depreciación acumulada es de 70 y su valor residual en este caso es 0. Es por ese motivo que es 0. Ahora nos vamos a la inversión diferida, después de haber calculado las depreciaciones. La inversión diferida igual, tenemos de igual manera tenemos el valor total, que aquí ya lo hemos visto, el valor. Tenemos la inversión interna y la inversión externa. Podemos ver que aquí se hace una inversión netamente interna y no tenemos en la inversión diferida, no tenemos una inversión externa. Entonces aquí podemos ver que tenemos estudios de investigación, que es de 15, tenemos gastos de organización, que es 80, la puesta en marcha, que es de 30, patentes y licencias de 30 y los intereses preoperación, que es de 60. Esto más que todo está aquí pintadito con verde, se debe a los intereses, que lo vamos a ver posteriormente. Después nos vamos al capital de trabajo. El capital de trabajo, de igual forma podemos ver que también tenemos igual nuestro valor, la inversión interna y la inversión externa. Entonces aquí podemos ver que esto es una suma, igual sumamos todo. Aquí tenemos nuestro valor de la inversión fija, la inversión diferida y eso más la inversión de capital nos va a dar el monto. Ahí podemos ver que si sumado todo nos da la inversión total de 1 más 2 más 3, nos va a dar de 1415, que es el valor de los cuales 915 sería de inversión interna y el restante 500 sería de inversión externa, ¿no? Que es lo que justamente teníamos adelante. También asimismo tenemos aquí una tasa, la IVA, que es de 13%. Aquí también de la inversión de capital, que me olvidaba, podemos ver de que la inversión externa equivale a un 35% en sí de la inversión total, ¿no? del valor del proyecto. Aquí tenemos ya el valor ya facturado, esto ya con el 13% también del IVA. En terrenos sabíamos que costaba 100, como lo tenemos, como cuesta 100 el terreno, el 13% es de lo que se tendría que pagar es del 13. De la misma manera tenemos aquí igual el valor, estaba aquí, de maquinarias y equipos, que es de 300 multiplicado por la tasa, ¿no? Que es de 13%. Eso nos va a dar un valor de 39. Edificios, que ya había ya un dato que nos decía que
era del 50%, entonces ese 50% lo respetamos y se calcula el 13% sobre ese 50%. Tenemos el valor que era de 400 por el 13%, pero solo se iba a facturar el 50%. Por eso se multiplica por 0.5 como nos decía el ejercicio. Del mismo modo, tenemos también en muebles inseres que su valor total era de 30, el 13% para facturar, lo multiplicamos, nos da un valor de 390. Y así hasta tener total IVA inversiones de 116.35. Eso es lo que se tendría, digamos, del total IVA. Ahora nos vamos al plan de pagos. En el plan de pagos podemos ver que tenemos un saldo de capital, ¿no? Como en la primera columna tenemos aquí primero todos los ítems, son de cálculo, tenemos el saldo de capital, que están sujetos a crédito, ¿no? Todo el saldo capital. Este es el plan de pagos, todo lo que nos hemos prestado. Lo que nos hemos prestado, como aquí habíamos visto, que es de el valor externo, es de 500. Entonces esos 500 lo tenemos que pagar y ese es el plan de pagos que tenemos para cancelar justamente ese monto. Tenemos el servicio de deuda, que el servicio de deuda es lo que se paga de la cuota de cada periodo, más el capital y el interés, ¿no? Es lo que se va a pagar. Tenemos la cuota ya pagada, que es lo que nos deberíamos cancelar, y el interés, que el interés en este caso es de 60, ¿no? Porque nuestro interés es de 12%, eso lo multiplicamos a nuestro saldo de capital que debemos como inversión externa, que era de 500. Entonces si multiplicamos eso vamos a tener que es de 60, una amortización de capital. Esto es para el año 0. Para el año 0 debemos 500, tenemos una cuota que tenemos que pagar, que es el interés de 60, la cuota pagada, que no vamos a pagar porque es el año 0. Tenemos el interés que es de 60, que esto es lo que les decía de aquí, que era el interés preoperación, que se paga en el año 0. Amortización de capital, el año 0 no se va a amortizar, tenemos un saldo actualizado que es de 500. Como no hemos amortizado capital, se mantienen los 500. Este 500 lo trasladamos nuevamente acá en el año 1 y vuelve a ser 500. Aquí tenemos una función pago que lo podemos hacer en Excel. Entonces con esta función nos va a mostrar diferentes parámetros. Tenemos primero que nos va a mostrar la tasa de interés que se tiene que pagar, que es del 12%, lo que está pintado con celeste. Lo que está pintado con rojo nos va a reflejar los periodos, los años que tenemos, que son los 4 años. Lo que está pintado con morado va a ser lo que tenemos que pagar, o sea el capital, que va a ser en este caso el capital que nos hemos prestado por deuda externa, que va a ser de 500, o sea la inversión externa. Aquí también se los he copiado la fórmula, pero aquí van a notar una diferencia, se lo voy a agrandar. Van a notar que hay un signo menos que antecede a la fórmula. Más que todo, ese signo menos está para que si nosotros hacemos este cálculo, el cálculo nos va a salir negativo, porque es un costo, ¿no? Y como es un costo, entonces tendría que tener una, como lo hemos visto en las presentaciones, una flecha abajo. Entonces, como es un costo, eso es negativo, entonces antecedemos un signo negativo también para que nos salga en positivo y podamos hacer tranquilamente los cálculos. Como les decía, aquí tenemos ya la función pago, que es lo que nosotros tenemos el servicio de la deuda para pagar. Entonces, nuestra cuota pagada, que esto va a ser interés más capital, a su vez, tendríamos que pagar de 164.62. Tenemos el interés, que es de 60. Entonces, si nosotros igual buscamos el interés que era de 60% de los 12% de los 500, y tenemos nuestra amortización ya de capital, que es lo que vamos a ver, es de 60 que pagamos del interés, que está con rojo, y 164 que es nuestra cuota. Entonces aquí podemos ver que de 164 menos 60, que es el interés, vamos a amortizar capital 104.62.
Entonces el saldo actualizado sería los 500, que es lo que debemos desde el principio, menos la amortización de capital, que sería de 104.62. En total nos saldría de 395.38. Este ya saldo actualizado lo trasladamos en el año 2 y el cálculo es el mismo, volvemos a repetir lo mismo. Tenemos este cálculo, tenemos igual nuestra función pago, después tenemos nuestra cuota, que es aconsejable pagar la misma cuota para no excedernos. Bueno, si se puede exceder, podemos pagar hasta 170 por decir, digamos, para hacer un pago redondeado podemos pagar más de la cuota, pero nunca menos, ¿no? Pero se puede pagar esto, 170, 165 para redondear. En este caso vamos a pagar el monto exacto, de que es de 164.62. De igual manera, ahora el interés va a disminuir, porque el interés vamos a calcular el 12% de nuestro saldo capital. Nuestro saldo capital ha bajado, ahora es 395. Por el interés que es del 12%, entonces ahora el interés que se paga es de 47. Después tenemos nuestra amortización a capital, que es nuestra cuota que nosotros pagamos, menos el interés, que nuestra amortización a capital va a ser de 117. Y finalmente el saldo actualizado a capital, que es el nuevo saldo a capital que tenemos de 395, menos nuestra amortización de capital que hemos realizado, que nos va a dar un monto de 278. De igual forma, para el año 3 lo trasladamos otra vez y hacemos nuevamente los mismos cálculos. Tenemos el cálculo de pago, posteriormente tenemos nuestra cuota pagada, tenemos el interés que va a disminuir porque ya hemos cancelado, y nuestro saldo de capital es menos la amortización de capital, que va a ir también a su vez aumentando, y tenemos nuestro nuevo saldo actualizado. Ese saldo actualizado lo trasladamos al año 4. En el año 4 vamos a ver que nuestro saldo ya está menos lo que debemos. Otra vez nuestra fórmula de servicio de la deuda, pagamos nuestra cuota que tenemos que pagar. El interés, aquí también vamos a ver que ya ha bajado también el interés a 17, constantemente de 60 hasta 17. Nuestro nuevo saldo a capital, que tenemos nuestra amortización a capital, tenemos de 146.98, y al final nuestro saldo actualizado, que nos da 0. De esta manera nuestra cuota ya estaría pagada, nuestro plan de pagos pagado, y el monto ya sería 0, ¿no? Que sería nuestro saldo final. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Vuelvo a retomar después con un nuevo video tutorial para explicar los otros datos del ejercicio.